Bienvenidos a Directo al Recap. Qué viaje tan jodidamente escabroso y salvaje han sido estas 5 temporadas. Por fin ha llegado el momento que todos estábamos esperando y a la vez temiendo. El desenlace absoluto de la serie estrella de Amazon Prime Video. Lo que comenzó como una sátira gamberra y sangrienta de los superhéroes convencionales llega a su estación de término tras un camino sinuoso de 8 episodios en esta última entrega. Si ya os habéis metido entre pecho y espalda el impactante capítulo final, titulado en su idioma original Blood and Bone, es decir, Sangre y Hueso, poneos cómodos porque vamos a sumergirnos en un análisis profundo y pormenorizado de absolutamente todo lo que ha ocurrido, desgranando el verdadero peso de su significado, sus brutales paralelismos y las diferencias clave con la obra impresa. La obsesión enfermiza de Patriota por erigirse como un dios todopoderoso frente a los ojos de la humanidad y la implacable, casi suicida cruzada de Billy Carnicero por esculpir un futuro completamente limpio de supers nos han arrastrado de manera inevitable hasta este clímax definitivo. La muerte del líder de los 7 no era simplemente una opción sobre la mesa. Desde el mismísimo segundo 1 de la serie, representaba la única conclusión lógica y posible para este relato de venganza. Todo el calvario, las desgarradoras pérdidas humanas y las decisiones morales cruzadas que rozaron la pura villanía por parte de los muchachos durante estos años tenían un único y obsesivo norte: enterrar para siempre al hombre más fuerte y peligroso del planeta. El tramo final arranca arrastrando el dolor de una herida abierta y purulenta, las consecuencias directas del trágico destino del francés. A través de filtraciones fiables de la comunidad en redes sociales, específicamente por detalles revelados en torno a metraje que fue cortado del montaje definitivo, ahora conocemos la absoluta crudeza de cómo ocurrió su deceso a manos de Patriota. El líder de Vought no se conformó con golpearlo salvajemente, sino que expuso deliberadamente su herida abierta a niveles mortales de radiación para asegurar su aniquilación. Este acto de barbarie deja a la banda en un estado de desolación absoluta, pero nadie acusa el golpe de forma tan devastadora como Kimiko. Consumida por un dolor sordo y una agonía emocional que fractura su psique, el personaje sufre una regresión traumática total y revierte por completo a su estado mudo original. La vemos enterrando a su compañero en una fosa improvisada, una secuencia crepuscular impregnada de una atmósfera pesada que evoca de inmediato el desenlace trágico de obras cinematográficas como Logan, o esos instantes solemnes del género western donde el héroe sacrificado recibe un último adiós justo antes de que el mundo ruede hacia el abismo. En mitad de este entierro, Hiwi encuentra en su bolsillo una última carta escrita por el propio francés. Se trata de su última voluntad y testamento, un documento que logró colar de tapadillo dentro del campo de internamiento y en cuyas líneas se despide cariñosamente llamándolo Petit Hiwi, reviviendo aquel viejo apodo que marcó sus primeros días juntos. El texto transita por un humor muy particular donde el francés confiesa con irreverencia haber visto los trapos sucios de absolutamente todos, pero concluye con una declaración de amor fraternal incondicional. Ellos, ese grupo de parias rotos, eran su única y verdadera familia. En un segundo plano, oculta entre las sombras de la escena, la serie nos regala un sutil detalle visual al mostrar a Sabia observando el sepelio. Este encuadre siembra una genial ambigüedad en el espectador, sugiriendo que la mente más brillante del mundo podría estar experimentando una pizca de culpa genuina al ver el costo real y de sangre que han tenido sus maquiavélicos movimientos de ajedrez político. Mientras tanto, la maquinaria mediática y corporativa de Vought continúa con su retorcida labor de adoctrinamiento a través de un perturbador anuncio en blanco y negro de la llamada Iglesia Democrática de América. Sin embargo, en el universo distópico de la serie, el metraje elimina a cualquier otra mente brillante o líder social para centrar toda la atención de forma mesiánica en la figura de Patriota. El eslogan de la campaña es demencial: Patriota reinicia el universo. Esta frase funciona en dos niveles soberbios. Por un lado, se burla abiertamente de la saturación de los cómics de Marvel o DC, obsesionados con los constantes relanzamientos, eventos masivos y números uno artificiales para retener la atención del público. Por el otro, refleja el colosal ego de un ser que necesita desesperadamente resetear la realidad para asegurarse de que él sea el eje absoluto e irreemplazable de la existencia humana. Esta propaganda nos traslada, mediante un suave movimiento de cámara, a una televisión situada en una recóndita cabaña en mitad del bosque, justo al lado de una lata de la bebida energética Tarborasts. Allí permanece escondido Ryan hasta que los sistemas de análisis criminal de Vought logran rastrear su ubicación exacta. Sabemos bien que Patriota jamás le quitó el ojo de encima, controlando sus pasos incluso cuando el chico se marchó a territorio ruso. La irrupción del líder de los 7 en este refugio evoca de inmediato las sensaciones opresivas de aquella cabaña de la segunda temporada. Aunque geográficamente no es el mismo sitio, la elección del escenario es magistral en lo temático. Es el entorno idéntico donde el joven Ryan se rebeló por primera vez contra su progenitor y el lugar que conecta emocionalmente con la muerte de su madre, Becca. El cara a cara entre padre e hijo es oro puro en términos de tensión dramática y guión. Patriota, envuelto en su habitual capa de superioridad divina,
Intenta persuadir al joven espetándole que él es el mismísimo Hijo de Dios y que, por tanto, no debería rebajarse a dormir en un establo. La ironía es sangrante si recordamos que Jesucristo nació precisamente en un humilde pesebre, pero a Patriota le importa un comino la humildad o el sacrificio por el prójimo. En su mente distorsionada, la divinidad no está para servir, sino para exigir sumisión y adoración de los seres inferiores que caminan bajo sus pies. Las soberbias actuaciones de Anthony Starr y Cameron Crowetti elevan el clímax psicológico de la escena. Patriota no busca una estrategia corporativa aquí. Está desesperado por reparar los lazos afectivos porque sabe, en lo más profundo de su ser, que su hijo es la única brizna de afecto real y desinteresado que le queda en este mundo. Tras ver cómo Soldier Boy pasaba olímpicamente de ejercer como un padre de verdad y cómo Madeline utilizó la simbología de la maternidad y la lactancia materna como un retorcido fetiche sexual para manipularlo en beneficio de los intereses de Vought, Ryan representaba su único vínculo familiar auténtico. Es aquí donde la serie abrocha de manera magistral el gran dilema que ha recorrido toda su mitología, la naturaleza contra la crianza. Ambos personajes comparten la misma sangre y el mismo potencial de destrucción masiva. Sin embargo, la infancia de Patriota, criado en el frío aislamiento de un laboratorio científico y sometido a constantes torturas y vejaciones psicológicas por parte de los investigadores de Vought, lo moldeó como un monstruo psicótico incapaz de empatizar. Ryan, por el contrario, tuvo la inmensa fortuna de recibir el amor genuino, el amparo y la brújula moral de Becca, de Mallory y del propio Billy Carnicero. Tienen idéntico poder, pero sus almas habitan en extremos opuestos. La réplica del chico destruye por completo las defensas de su padre al escupirle a la cara verdades como puños. Le recuerda que siendo ya la criatura más poderosa del planeta, seguía siendo un ser solitario, miserable y patético que montaba berrinches infantiles cada vez que las cosas no salían a su gusto. Le espeta con una madurez asombrosa que arrancar el miedo de la gente para que te llamen Dios no te convierte en un Dios. Este rechazo frontal y definitivo fulmina el último reducto de estabilidad emocional de Patriota, firmando una de las escenas más memorables y desgarradoras de toda la historia de la televisión. Mientras tanto, en el bando de los supervivientes, el panorama es de una resistencia numantina. En el refugio subterráneo vemos a Leche Materna luciendo una camiseta del legendario grupo de hip hop Grandmaster Flash. El mensaje implícito es claro: no le presiones porque está al límite de sus fuerzas. Se encuentra curando las heridas del superviviente del grupo de enfoque del episodio anterior, acompañado por el regreso de Jordan Lee, interpretado por London COR. Como curiosidad de producción técnica, el equipo tuvo que recurrir a elaborados trucos de cámara, encuadres estratégicos detrás de bancos y mesas para ocultar el embarazo de la actriz durante el rodaje de estas últimas secuencias. Junto a ellos se encuentran Emma y Marie, quienes reciben la instrucción perentoria de evacuar a los supervivientes cruzando la frontera en dirección a Canadá. En una entrevista muy sonada que ofreció Eric Kripke poco antes del estreno, el creador desveló por error que los planes originales para la tercera temporada del spin-off GNV situaban a estos personajes en un fuerte norteño en mitad de un entorno helado. Aquella entrevista tuvo que ser retirada de inmediato y puesta en modo privado por orden de Amazon, ya que al realizador se le escapó mencionar de pasada que dichos eventos ocurrían cronológicamente después de la muerte de Patriota, reventando el secretismo del final de la serie principal semanas antes de tiempo. La escena del éxodo encierra un fuerte comentario sociopolítico. Ver a ciudadanos estadounidenses huyendo hacia Canadá para escapar de un régimen fascista y totalitario es la inversión exacta de los flujos migratorios reales de la frontera con México. Es un tropo narrativo que recuerda a distopías como El cuento de la criada. Resulta profundamente poético y cargado de ironía que aquellos fanáticos que jalearon los discursos de Patriota y abominaban de los países vecinos tengan ahora que suplicar refugio en tierras canadienses, un detalle que la propia Emma no puede evitar señalar con sorna. En ese instante, Marie le pregunta a Nick si este viaje es solo de ida para ella. El diálogo cierra un círculo perfecto con una conversación de la primera temporada, rescatando aquel momento en que Maeve se burlaba de la inocencia de Luz Estelar tratándola como a una perrita ingenua y advirtiéndole de cómo este mundo corporativo termina por demoler tus ideales. Luz Estelar confiesa haber sido triturada por el sistema y acepta su destino con la misma resignada fatiga que arrastra Leche Materna. La acción se traslada entonces al corazón del conflicto, una Casa Blanca sitiada donde se desata la desesperada y violenta batalla final. Los muchachos avanzan por los pasillos gubernamentales en mitad de un caos absoluto, cayendo en una emboscada de defensas sónicas automatizadas creadas específicamente para neutralizar a los super, un mecanismo que rinde tributo a las clásicas trampas de alta tecnología que Lex Luthor solía desplegar contra Superman en los cómics clásicos. Es en este entorno de ratonera claustrofóbica donde se produce el clímax de las cuentas pendientes. Profundamente afectada por la trágica pérdida de su amado francés, Kimiko encara el momento de la verdad paralizada por un bloqueo emocional que le impide canalizar su energía. Las modificaciones genéticas de los experimentos de Vought funcionaron y su organismo ahora alberga el devastador potencial radiactivo de Soldier Boy. Sin embargo,
El trauma la mantiene congelada. Es en ese milisegundo de vulnerabilidad absoluta cuando emerge en su mente una alucinación o proyección emocional del francés. No se trata de un simple recurso efectista. Esta visión simboliza el verdadero motor que siempre impulsó a la joven Super. El amor puro, la defensa de su humanidad y la necesidad visceral de proteger a los suyos. Inspirada por este recuerdo, Kimiko logra por fin desbloquear su descomunal caudal de energía nuclear y desata una explosión colosal enfocada directamente contra Patriota, Carnicero y el joven Ryan. Aunque visualmente la secuencia es un torbellino frenético y violento, el efecto de la onda expansiva es inmediato y demoledor. El destello radiactivo purga por completo el compuesto V que corría por el torrente sanguíneo de Patriota, despojándolo de forma absoluta de cada una de sus habilidades divinas. El semidios intocable, el azote de la tierra, queda reducido en un instante a la condición que más despreciaba y temía, la de un hombre vulgar, frágil y corriente. Para Billy Carnicero, este es el verdadero triunfo de su vida. Su cruzada jamás consistió únicamente en pegarle un tiro en la cabeza a su archienemigo. Su meta real era la destrucción total de su mito, contemplar su humillación física, psicológica y espiritual. El villano que tiranizó al planeta entero pasa de la soberbia absoluta a arrastrarse por el suelo derramando lágrimas y suplicando por su miserable vida, mientras las cámaras de televisión retransmiten la caída de su ídolo en directo a millones de hogares. El colapso es total para un ser cuya única y enfermiza adicción siempre fue el aplauso y la validación del público. Por su parte, el destino de Profundo se sella mediante una poética y salvaje justicia marina. Tras ver su estatus y su carrera completamente destruidos debido a sus constantes bajezas morales y su sumisión abyecta al régimen de Baut, el superacuático encara su final en el escenario de sus peores fechorías, la costa. A diferencia de otros miembros del grupo que mostraron destellos de redención, Profundo representa la cobardía inmutable, un ser incapaz de asumir la más mínima responsabilidad por sus actos que decide proyectar toda su frustración intentando culpar a Luz Estelar de su propia desgracia. Su ejecución es dantesca. Es arrastrado hacia las profundidades del océano y devorado sin piedad por las mismas criaturas marinas a las que tantas veces traicionó, incluyendo un pulpo gigante que evoca de manera trágica el recuerdo de Ambrosia, aquella amante marina que sacrificó por puro servilismo hacia Patriota. En las viñetas del cómic original, el personaje lograba sobrevivir integrándose en una siniestra y absurda facción satírica inspirada en el Ku Klux Klan, por lo que su violento final en el fondo del mar en la adaptación televisiva resulta un acierto narrativo inestable pero sumamente satisfactorio para el espectador. El epílogo de la serie nos muestra las consecuencias de este terremoto geopolítico. Hiwi se encuentra en las oficinas de Campbell Audiovisual, el nuevo negocio que regenta y cuyo nombre homenajea a su propio apellido. La ubicación de la oficina no es casual. Es el punto exacto de la calle donde, en el primer episodio de la serie, su novia Robin murió desintegrada por el impacto a gran velocidad de A-Tren. En ese lugar recibe una llamada telefónica de los restos de la Oficina de Enlace de Superhéroes de la CIA, el mismo organismo gubernamental con el que colaboró al inicio de la tercera temporada. Le ofrecen reincorporarse al equipo para seguir dando caza a los superrebeldes que aún siembran el caos por el territorio. Hiwi, mostrando una madurez ganada a pulso, rechaza la oferta de plano. Ha roto las cadenas del pasado y se niega a quedar atrapado en un ciclo eterno de violencia donde nada cambia y donde las vidas de los inocentes siguen siendo piezas de descarte. Desde una perspectiva analítica e independiente, este desenlace nos deja un sabor de boca agridulce y se consolida como un manual 7/10. No estamos, afortunadamente, ante una catástrofe narrativa del calibre de las últimas temporadas de Juego de Tronos, ni ante un cierre que desmorone el legado de la franquicia. Es una conclusión competente, inofensiva y técnicamente muy disfrutable, pero que peca de una prudencia excesiva y de falta de riesgo dramático. Durante meses, la campaña de promoción de Amazon nos vendió una promesa de tierra quemada, un despliegue bélico colosal con cazas de combate cruzando los cielos y la icónica y sanguinaria marcha directa hacia las escalinatas de la Casa Blanca que coronaba la obra de Garth Ennis y Derek Robertson en las viñetas. En su lugar, el clímax televisivo se siente notablemente más contenido, modesto y acelerado en su resolución. Esta falta de pegada se debe a un mal endémico que ha lastrado a toda la quinta temporada. La alarmante falta de consecuencias reales para subtramas que nos juraron que cambiarían las reglas del juego. El ejemplo más sangriento es el metraje del accidente del avión de la primera temporada. Se nos insistió durante años en que la difusión pública de ese vídeo destruiría de inmediato la reputación de Patriota y haría saltar a Baut por los aires. Sin embargo, cuando por fin emerge, la trama lo despacha de un plumazo y lo arrastra hacia los márgenes sin generar el cataclismo social prometido. Lo mismo ocurre con el cáncer terminal de Billy Carnicero y la manifestación de Kessler. Elementos que prometían un descenso a los infiernos mucho más visceral y que terminan diluyéndose en el tramo final. Pero el mayor pecado de guión reside en la gestión del virus Super. Toda la estructura del spin-off Gen V se diseñó con el único propósito de introducir esta arma biológica definitiva en el ecosistema de la serie.
Se nos repitió hasta la saciedad que el virus era el elemento más crucial, peligroso y definitivo de este universo. ¿Y para qué sirvió al final? Para absolutamente nada. En un giro de guión bastante perezoso, los escritores decidieron meter el virus en un cajón y regresar a la vieja fórmula de la tercera temporada. Utilizar la energía radiactiva heredada de Soldier Boy para neutralizar el compuesto V. Esto convierte a muchas de las grandes odiseas de los personajes en arcos redundantes que restan peso emocional a la experiencia global. Los productores y el propio Eric Kripke han preferido no quemar los puentes ni arriesgar el estatus del universo de Vought, priorizando la salud comercial de sus futuros proyectos en lugar de darnos el clímax destructivo y devastador que una serie de esta naturaleza exigía para su despedida. El único uso dado para el virus es la justificación para el fin de Carnicero a manos de Hiwi cuando éste intenta eliminar al resto de Supers tras la muerte de Terror. Hiwi le dispara, pero Carnicero le dice que era lo correcto, ya que él no pensaba parar. Acabando así con uno de los protagonistas de la historia dejando mucho que desear en el guión. A pesar de estos baches en el guión, el futuro de la franquicia sigue expandiéndose con fuerza comercial. Está plenamente confirmado el desarrollo de la precuela Vought Rasen, que explorará los orígenes de la corporación y rescatará la figura de Soldier Boy, y de manera totalmente oficial, la producción de The Voice México. El propio creador de la serie ha ratificado en recientes entrevistas que este nuevo proyecto latinoamericano es una realidad absoluta y que su argumento se ubicará cronológicamente justo después de los eventos que acaban de concluir en esta quinta temporada. La nueva trama se desarrollará en las calles de la Ciudad de México y, según las palabras del realizador, adoptará un tono marcadamente divertido y gamberro. Los altos mandos de Amazon ya han dado el visto bueno al primer borrador del libreto y el grado de satisfacción interna con el enfoque de la historia es total. La llamada final recibida por Hiwi en su oficina bien podría ser el gancho narrativo definitivo que conecte directamente con estos nuevos rumbos o que abra la puerta a breves saltos temporales en los proyectos venideros. Y con esto ponemos el punto final al análisis de este histórico cierre de era. ¿Qué os ha parecido a vosotros este desenlace definitivo de The Voice? ¿Creéis que la pérdida de poderes de Patriota ha estado a la altura de las expectativas creadas durante 5 años? ¿O compartís la visión de que a los guionistas les tembló el pulso a la hora de arriesgar por culpa de los futuros spin-offs? Dejadme vuestras impresiones, vuestras críticas y vuestras teorías detalladas abajo en la sección de comentarios, que ya sabéis que me fascina leeros y debatir con todos vosotros. Si os ha gustado este repaso en profundidad y queréis seguir apoyando el crecimiento independiente del canal, no olvidéis reventar el botón de me gusta. Suscribíos si todavía no formáis parte de esta gran comunidad cinematográfica y activad la campanita de notificaciones para no perderos los próximos análisis de vuestras series y películas favoritas. Muchísimas gracias por haber estado al otro lado de la pantalla acompañándome en este brutal viaje. Nosotros nos volveremos a sintonizar, como siempre, en el próximo vídeo de Directo al Recap. Hasta la próxima, amigos.